Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que ya se conectaron. Para mí es un gusto que podamos tener este tiempo en el que podamos compartir con todos ustedes un tiempo de conocimiento en donde vamos a tener la participación de nuestro amigo Rafael Garduño, el cronista municipal. Y bueno, para mí es un placer poder compartir tiempo con ustedes. Sabemos que en estos tiempos de crisis, de esta crisis sanitaria en la que estamos enfrentando en nuestro país, lo más recomendable es que podamos quedarnos en casa. Y también que nos tenemos que ir adaptando a estas nuevas formas de comunicarnos, y es por eso que quisimos realizar este foro en donde nuestro amigo, el cronista municipal, nos va a hablar un poco de la historia de nuestro municipio. Para aquellos que no conocen la historia de Tlalnepantla, la conozcan un poco. Para aquellos que la conocen, sientan todavía más ese arraigo por su municipio. Y bueno, pues también para hacer un poquito de remembranza de cómo nuestro municipio se ha venido desarrollando, ha ido creciendo y se ha convertido en lo que ahora es una ciudad. Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero dar una breve introducción a lo que vamos a platicar el día de hoy. El día de hoy, como sabemos, nuestro país ante esta crisis, la participación de las ciudades es muy importante. La participación de nuestro municipio, obviamente, también es muy importante. Y bueno, pues sabemos que, recordemos que seguimos en semáforo rojo, y quiero empezar con esto, que las acciones que nosotros podamos realizar, por muy pequeñas que las podamos mirar, siempre pueden crear grandes cambios. Recordemos que desde la regiduría y el trabajo que he venido realizando para con todos ustedes, ha sido poder sembrar o poder hacer una pequeña acción que genere grandes cambios. Desde ir a barrer nuestra calle, desde pintar nuestra guarnición, desde hacer cosas que a lo mejor a los ojos de muchos podrían significar muy poquito o a lo mejor nada, pero que pueden generar grandes cambios, que pueden empezar a generar identidad a todos aquellos vecinos que se encuentren en esa calle y que puedan tener, ese sentido de pertenencia, de cuidar el lugar en donde vivo, el lugar en donde me desarrollo, el lugar en donde todos los días regreso a la casa a compartir con mi familia. Es el lugar en donde seguramente, si cuentas con un transporte, llegas, lo colocas, y es un lugar en el que cada uno nos vamos desarrollando y vamos creando una identidad. Para mí es muy importante que podamos tener ese sentido de pertenencia en el lugar en donde estamos. Tú, en cualquier comunidad donde te encuentras aquí en el municipio de Tlalnepantla, si hay quienes nos siguen desde otros municipios, también crea una identidad, tener un sentido de pertenencia. Recordemos que ahorita vamos a tener diferentes tipos de crisis, y ante eso tenemos nosotros que actuar, tenemos que dar de lo que podamos dar de nosotros mismos. Y bueno, en ese sentido te quiero compartir que creo yo que es importante que cada uno podamos participar de la mejor manera. ¿Qué sucede si tenemos un arraigo en el lugar en donde vivimos, en donde nos desarrollamos? Pues vamos a tener el sentido de cuidar a mi vecino, el sentido de poder enfrentar aquella situación que se pueda presentar a nuestro alrededor, y ya no ser apáticos, ya no ser ajenos a lo que sucede. Desafortunadamente, en nuestro país vivimos un tema de inseguridad grave, y bueno, esto se ha venido desarrollando porque ya no hay un amor por el lugar en donde estamos, ya no hay un amor por el prójimo, ya no hay un respeto por el prójimo. Y esas cuestiones son las que tenemos que nosotros recuperar desde nuestros hogares para poder compartir con los de allá afuera. Para mí es muy importante que podamos generar estos espacios en donde podamos compartir las ideas, compartir las opiniones. Y si tú en este pequeño foro tienes alguna duda, algún comentario, alguna aportación, todo va a ser enriquecedor para que todos podamos participar en este tiempo. Y bueno, para dar paso a lo siguiente, quiero presentarte, si tú no conoces a nuestro cronista municipal, su nombre es Rafael Garduño. Él es técnico en dibujo publicitario. Tiene 26 años en investigación histórica de Tlalnepantla.
Ha escrito y editado 20 obras de libros. Entre algunos de ellos son los libros de San Pedro Barrientos Pueblo, Santa Cecilia, Tenayuca, San Juan Ixcoatepec, y participó, o realmente él fue el que desarrolló el trabajo de la monografía municipal. Actualmente está en desarrollo. Me estaba platicando hace un momentito que ya está la monografía y que, bueno, pues esperemos que podamos contar con algunos ejemplares para poderlos compartir con todos ustedes y conozcan más del municipio de Tlalnepantla de Vaz y, bueno, conozcamos más de su historia y podamos sentirnos pertenecientes todavía más a este lugar. Ya fue cronista municipal él en el 2017, perdón, y es la segunda vez que participa como cronista municipal. Y yo quiero destacar que las personas que hacen este trabajo o que ocupan estos cargos es porque tienen ese amor por su municipio, porque tienen ese sentido de pertenencia en el lugar en donde se encuentran. Y tengo la satisfacción de conocer a nuestro amigo Rafael Garduño y su trabajo, y creo que no pudimos haber hecho mejor elección como cronista municipal para este periodo. La ciudad también estuvo fue parte de la fundación de la colonia Cuauhtémoc, en donde él tiene radicando cerca de 40 años. Y es así como le damos la bienvenida a nuestro amigo, el cronista municipal, Rafael Garduño. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, regidora, muy bien. Un gusto saludarle. Ya tenía rato que no nos mirábamos con esto de la crisis sanitaria. Así es. Afortunadamente, bueno, pues aquí estamos para divulgar algo de la cultura de esta ciudad, su historia, que como usted dice, no mucha gente la conoce. Y trataremos de platicarles, de contarles algo relacionado con esta ciudad, pues para que aquellos que nacieron hace algunas décadas o que están naciendo por ahí, bueno, que sepan de dónde provienen Los que y de estamos dónde jóvenes. vienen. Sí, los jóvenes sobre todo, porque fíjese usted que ahora con esto del el nuevo millennium y las nuevas tecnologías, pues también generan un poquito de distracción, porque entonces nos olvidamos de algo importante que son los libros. Y nosotros, para nosotros los cronistas, es muy importante el estar siempre sobre los manuscritos antiguos, estar sobre esos expedientes polvosos que están allá en los archivos, como el Archivo General de la Nación, o el archivo de la Secretaría de la Defensa, ¿no? La Sedena, o el del agua, o no se diga el archivo histórico agrario, donde usted puede constatar los hechos que se dieron en aquella época de principios del siglo XX para darle tierras a los naturales de muchas poblaciones en todo el país. Y ahí es donde tenemos que andar. Quisiéramos que a través de este tipo de tecnología obtener toda la información, pero todavía no se sube. Ya algunos colegios, universidades, archivos de la República, archivos del mundo, el archivo de París, por ejemplo, ya han subido mucha información. No se diga Google, también Google ha subido muchísimas cosas, libros, y eso es muy importante para nosotros. Pero este medio, bueno, pues ahora nos permite comunicarnos a usted y a mí y tratar de platicar con que... Sí, cómo no. Así es, Para regidora. nosotros va a ser Muchas un gracias por gusto la que invitación. pueda compartir de su conocimiento de lo que, cómo se ha desarrollado Tlalnepantla, a lo que hoy conocemos como una ciudad, cómo es que llegamos de ser una villa a una ciudad, y poderle platicar un poco a nuestro auditorio que hoy nos está siguiendo y que está participando en este foro, poderle comentar. Entonces, yo quiero, le cedo el uso de la palabra y bueno, vamos a estar haciendo una dinámica de aportaciones durante la charla, y al final yo me atrevería a decirle a los que nos siguen, si tienen alguna duda, algún comentario o algo que quieran participar, con muchísimo gusto vamos a dar un tiempo para ello. Claro, sí, Adelante. con mucho gusto. Cómo no. Muchas gracias por las atenciones. Pues miren,
La historia de Tlalnepantla, Tierra del Medio, para comenzar, Tlalnepantla es una palabra náhuatl. Y esta palabra náhuatl la dividimos en dos, Tlali y Nepantla, tierra y en medio de, o sea, en medio de tierra o tierra de en medio como la conocemos. Tlalnepantla nace en el siglo XVI. En realidad, su antigüedad es mucho más atrás, pero no se llamaba Tlalnepantla. Era un territorio que había sido ocupado por toltecas, había sido un territorio que pasaron los teotihuacanos por aquí. Posteriormente, en el siglo XII-XIII, llegaron por ahí una tribu nombrada Chichimecas, donde venía al frente su caudillo, su rey, su líder, de nombre Xolotl. Xolotl entra por el norte del Valle de México, por el rumbo de Tepeji, por acá entra por el rumbo de acá de Zumpango, y sus emisarios, la gente que manda a reconocer el terreno, bueno, pues ven un lugar, me imagino, en aquella época muy hermoso, que seguramente lo vieron desde la cumbre de uno de los cerros que tenemos en la Sierra de Guadalupe, y es tan bello el lugar, el territorio, donde hay agua, donde hay alimento, que es lo principal para los pueblos, y deciden asentarse en ese lugar y fundar una ciudad que conocemos ahora como Tenayuca. La conocemos como San Bartolo Tenayuca, y en aquel entonces, de acuerdo con los códices y con la transcripción que hacen los estudiosos, los investigadores, se llamó Ostopolco, Tenayuca o Tenayoshcan Ostopolco, lugar amurallado, lugar de la gran cueva. Mucha gente piensa que el lugar de la gran cueva es donde había una gran cueva, un orificio gigante en la montaña o en el cerro que conocemos como el Tenayo, pero en realidad no es así. Con quienes yo he platicado, que son expertos en el idioma náhuatl y en el significado de las palabras, nos dicen que más bien Ostopolco era el significado de la residencia o del lugar donde habitaba el rey, que era su gran casa, por decirlo de alguna manera. Pero en aquel entonces, bueno, el lenguaje era diferente. Hoy aplicamos muchísimas palabras en nuestro idioma que pues, bueno, no son de origen otomí o de origen náhuatl o de origen totonaco, son de origen francés o inglés o alemán, vienen y provienen de otro lado. Así es como se funda Tenayuca y comienza entonces el inicio de la fundación de esta ciudad que conocemos como Tlalnepantla, y pasan muchos años donde se generan una serie de situaciones entre razas y tribus, porque los chichimecas, después de que Xolotl se une a otros príncipes, a otros reyes, a otra gente importante que llegaba al valle a pedirle permiso, llegaban hasta Tenayuca a pedirle permiso para buscar un sitio donde asentarse. Él, inteligentemente, pues vio la posibilidad de sumarse con estos reyes y príncipes que venían de otro lado, y casó a sus dos hijas con dos de estos príncipes y les dio dos reinos. El reino de Azcapotzalco, el Azcapotzalco que conocemos en la actualidad, y otro en Jaltocan, allá por los rumbos de Texcoco, por los rumbos de Zumpango, allá por Jaltenco, aquí mismo en el Estado de México. Aquel reino de Jaltenco, de Jaltocan, era otomí, fue totalmente de origen otomí. Y el otro reino de Azcapotzalco, bueno, los conocemos como los tepanecas. Y miren lo que son las cosas.
su yerno, casado con su hija, después tienen sus hijos, pero los hijos y los nietos de su yerno son muy ambiciosos y la ambición los lleva a querer obtener más tierras y deciden atacar al pueblo de Tenayuca. Nada más, imagínense, el pueblo de donde eran sus raíces, lo atacan y se hacen valer de otra tribu que era muy desconocida, que eran los mexicas, los que fundaron después Tenochtitlan. Aquellos mexicas pues no tenían dónde vivir y se prestaban a lo que fuera con tal de que los dejaran asentarse con todas sus familias. En fin, a grandes rasgos, esta sería el pasado prehispánico o precolonial de Tlalnepantla. Ya en el siglo XVI, principios del siglo XVI, cuando llegan los conquistadores hispanos, ellos encuentran varias poblaciones. Venían los frailes franciscanos al frente de aquel grupo que acompañó a Hernán Cortés. Venían algunos franciscanos que venían con la idea de evangelizar a los naturales, que era una forma de someterlos, una forma de sometimiento. Aquellos franciscanos que llegaron con Cortés, pues eran nada más 2, 3, no eran muchos. Llegaron después 12 más. Y todos ellos se dedicaron a evangelizar por toda esta región, llegando a Tenayuca, donde edificaron, yo considero, el primer templo de esta región. Hay un templo en la región de Cuautitlán, México, donde, según los documentos, se construyó primero aquel pequeño templo en Cuautitlán y después el de Tenayuca. Y los códices no nos dejan mentir porque allí aparecen los glifos que señalan con toda claridad el lugar y el nombre. Bueno, yo les comentaba entonces que en el siglo XVI estos evangelizadores pues iban de pueblo en pueblo, no eran muchos evangelizadores y tampoco podían estar cada 8 días o ir a un pueblo y después a otro a dar misa. No podían hacerlo. Entonces tuvieron la idea de juntar los pueblos. Hubo unos que aceptaron, pero en el caso de nosotros, en el caso de la región que estamos platicando, en el caso de Tlalnepantla, había dos pueblos antagónicos, no se querían, o sea, no se llevaban, dirían en la actualidad los jóvenes, no se llevaban para nada. Y unos eran los otomí del pueblo de Teocalhueyacan, un pueblo que hoy se encuentra en territorio de Atizapán de Zaragoza, muy cercano al pueblo de San Andrés Atenco, muy cercano. Esos otomí no se querían con los mexicas que ya vivían en Tenayuca, porque recordarán ustedes que después de 1426, 27, 28, después de que se hace la Triple Alianza para vencer a los tepanecas de Azcapotzalco, los mexicas obtienen todo el poder en su gran ciudad nombrada Tenochtitlan. Esos mexicas, pues obviamente se apoderan de todo el territorio donde ahora gobiernan. Bien, esos dos pueblos, les decía yo, no se llevaban. Al no llevarse, había problemas para el evangelizador que no sabía qué hacer, si ir con uno o ir con el otro. Y lo que hicieron fue promover la fusión de los dos pueblos, congregarlos en un solo lugar y de esa manera poder evangelizarlos. Para eso ya habían ellos observado la necesidad de edificar un convento o un monasterio, que era el lugar donde tenían que residir, era la casa de los frailes, de los padres que iban a estar en esta región. En el mismo lugar donde se edifica el convento, donde se edifica el monasterio, se edifica un templo, un pequeño templo al que le nombran Templo de Corpus Christi. Y este edificio se comienza a conformar con la cantera rosa que se produce en Tenayuca y que llevan los mexicas y que ellos colocan.
con su estilo y con su, por decirlo de alguna manera, con su ingeniería de aquella época. Y los otomís proveen la cantera gris de su región. Por eso es que vemos una catedral, hoy una catedral, la catedral de Tlalnepantla, en los arcos y por dentro en el convento, vemos dos colores de cantera, el gris y el rosa. Se ve muy claramente. Al unirse estos dos pueblos, nace entonces, hacia el año de 1525 aproximadamente, que es la fecha que nos da un glifo o un petroglifo, un glifo de piedra, que está en la puerta norte de la catedral, la que da al norte, que se llama Porciúncula. Ahí arriba hay varias figuras, y entre ellas está la de Tenayuca, y nos muestra unos rodetes, unos círculos y unos rectángulos, que si lo traducimos a fechas calendáricas, nos daría el 1525. No podría ser otra fecha, porque ellos contaban las fechas de 52 en 52. Su siglo era de 52 años. Si nosotros le sumáramos 52 años a 1525, pues nos iríamos muy adelante, a 1577, y esa fecha ya no sería exacta, porque los documentos más antiguos nos remiten a años anteriores. Esa es la historia de cómo nace Tlalnepantla, la tierra del medio, por dos pueblos, otomí y mexica. Me decían, ¿por qué se hace una gran ciudad? Bueno, Tlalnepantla desde su origen ya traía, yo creo que la espinita clavada de ser industrial. Nace con los frailes agustinos la hacienda de Santa Mónica, la hacienda vieja de Santa Mónica. Y ellos generan el trabajo de moler granos en ese lugar, y entre ellos la producción de harina, que era muy importante para el alimento de los españoles que ya vivían en la Ciudad de México, que ya eran muchos, y que ellos hacían pan. No comían tortillas que por el maíz que se producía de los indígenas, pues porque no lo conocían, no sabían comer ese tipo de cereal hasta muchos años después. Nace una gran industria. Los agustinos venden, en el siglo XVII venden la hacienda, y se sigue produciendo la harina. Pasan varios siglos hasta que llega don José González Calderón, quien es quien finca y hace todo el casco que ahora vemos, ese hermoso casco de la hacienda de Santa Mónica que podemos observar en la actualidad, que ahora es un gran museo de la fundación de don Antonio Hagenbeck. Don José González Calderón pues ordena construir la casona como se conoce, el patio, quienes hayan ido, y todas las recámaras, toda la cocina, en fin, todo. Y el molino sigue produciendo todavía la harina, hasta que vienen los tiempos de la independencia, donde le afecta muchísimo, ya que los insurgentes que tenían la costumbre de avasallar pueblos a donde quiera que iban, pues no se quedaron atrás con la hacienda de Santa Mónica, que fue saqueada y ya no se volvió a recuperar. Cambia su giro de trabajo y se vuelve una hacienda ganadera, porcina también, y obtiene premios con sus nuevos propietarios, y esa es la historia también a grandes rasgos de esa parte industrial que ya viene. Cuando en 1935-40 las industrias se salen del Distrito Federal por mandato presidencial, por decreto, bueno, pues entonces buscan lugares donde instalarse, y las partes más cercanas son Naucalpan, que está aledaño a la Ciudad de México, y nosotros, Tlalnepantla. El gobierno del estado les da muchas prebendas, no les cobra impuestos, con tal de que haya mano de obra, que hacía mucha falta, y es como empiezan a instalarse las primeras industrias, las primeras fábricas en Tlalnepantla de Comonfort. En ese entonces se llamaba Tlalnepantla de Comonfort. En 1948
teniendo el título todavía de Villa de Tlalnepantla, que le había sido otorgado en el siglo XIX como Villa de Galeana, y después cambia a Villa de Comonfort, de Tlalnepantla de Comonfort. Bien, era tanto ya el crecimiento de las industrias y era tanto ya el crecimiento poblacional, era tanta la exigencia de la gente que no la que vivía ya en Tlalnepantla, sino la que venía de otros municipios como Nicolás Romero, Villa del Carbón, Atizapán, Cuautitlán, Naucalpan, de la Ciudad de México, en fin, de muchos municipios aledaños a Tlalnepantla, a buscar trabajo y se quedaron aquí porque era muy difícil regresar a sus hogares. No había transporte tan como ahora existe, no había nada de eso, era a pie o a caballo, o si acaso ya el que tenía bicicleta, bueno, pues ya era mucho, ¿no? Pero nace de esa manera, se da de esa manera el crecimiento poblacional y como consecuencia vienen los servicios. Ahora hay que urbanizar mejor la ciudad. Ahora hay que darle agua, ahora hay que darle drenaje, hay que darle luz, hay que llevar la energía eléctrica, ¿no? Hay que dar educación, en fin. Entonces, de 2 o 3 escuelas que había, de escuelas primarias, porque no teníamos secundaria y mucho menos otro tipo de escuelas técnicas o de otro nivel, fueron construyéndose escuelas primarias en todos los pueblos que tenemos, 19 pueblos. Después de los 19 pueblos, fueron creciendo las colonias y después vinieron los fraccionamientos en los años 60, los fraccionamientos habitacionales, y después en los 70, 80 las unidades habitacionales. Ahí tenemos el Rosario, o tenemos la unidad del Tenayo, que son de las más grandes. Tenemos la unidad de Adolfo López Mateo, la del Seguro Social, que ustedes allá en Tecasquinagua, que ustedes ya conocen, en fin. De esa manera es como viene un boom poblacional exponencial, donde en muy pocos años decenas de miles vienen a comprar terrenos, algunos compran terrenos, otros se asientan en lugares irregulares, como el río Tlalnepantla o el río San Javier o a los lados de las vías férreas. Durante muchos años así sucedió. En los años 70 hubo unos programas para arreglar ese asunto de vivienda y se logró sacar o quitar toda la gente de los asentamientos irregulares y se les dio un terreno en colonias que hoy conocemos, una de ellas, por darle un ejemplo, la reforma urbana. El nombre lo dice, reforma urbana. Entonces, Tlalnepantla da cambios muy drásticos. En las últimas décadas, los últimos 20 años, su crecimiento exponencial en materia de turismo, de negocios, es muy grande. De aquel pequeño hotel que teníamos en la avenida Hidalgo, un hotelito de 2 pisos y de 4 o 5 habitaciones, vino otro que es muy famoso ahí en la calle de Berriozábal. No quisiera yo hacerle publicidad, pero para que sepan, le estoy hablando del que se encuentra a un lado del Correo, donde antes estuvo la presidencia municipal antigua, y otros que están también en la avenida Hidalgo, que ahora hay unos bancos en la parte de abajo y uno de telefonía, me parece. Eran de los primeros que les estoy hablando, de los años 60, 70. O sea, ya eran hotelazos, por decir. No, ahora no. Ahora tenemos hoteles de 5 estrellas. Tenemos la visita de muchísima gente de todas partes del mundo que vienen a Tlalnepantla por turismo de negocios. Ese es el gran cambio que se da. En el año 2000, hace 20 años, se empiezan a construir al lado de un pueblo de Xocoyahualco un gran hotel. Y se quedan maravillados de ver un hotel de 5 o 6 pisos y con todos los lujos. Nos llegan ahora hoteles que tienen helipuerto. Hemos crecido mucho, Tlalnepantla ha crecido mucho. Sus centros comerciales
han avasallado los mercados populares que teníamos. En 1930, el mercado Filiberto Gómez, que se encontraba en la cabecera de Tlalnepantla, pasó al Jardín de la Diana hasta 1960. Y del Jardín de la Diana fue cambiado a donde se encuentra ahora, en un terreno donado por la familia Rosales, enfrente de lo que es el casco, o lo que era el casco viejo de la hacienda de San Javier. Como les decía, el cambio de aquella apacible villa de Tlalnepantla es muy notorio. Los caminos rurales, los caminos de tierra desaparecieron y ahora le dieron paso a grandes avenidas. La Gustavo Vaz, el Periférico, la Avenida de los Maestros, la misma Avenida Hidalgo, que era un camino de tierra que nada más llegaba de donde ustedes conocen la catedral, 3, 4 calles adelante hasta donde está, me parece, Electra, porque ahí comenzaban los terrenos de la hacienda de San Javier, los sembradíos de alfalfa, maíz, salvado, que tenía el señor don Joaquín Rosales y su familia en esa hacienda que eran sus propietarios, donde tenían ganado, y bueno, cuidaban mucho todo el lugar porque estaba sembrado hasta donde ustedes conocen ahora como el fraccionamiento San Rafael. Ustedes no tienen idea de cómo Tlalnepantla ha cambiado en su fisonomía estructural y arquitectónica. Las casonas de adobe ya casi no existen. Las casonas de tepetate, si acaso vemos una o dos por la calle de Guerrero, donde todavía hay una barda que ya casi medio se cae, ya está a punto de caerse, donde tiene tabique rojo o ladrillo, tiene adobe y tiene tepetate. Los 3 materiales que se usaban en toda la región. Se usaba tanto el adobe que les quiero comentar que como por finales del siglo XIX, el río Tlalnepantla, que ahora es la avenida Mario Colín, se desbordó porque los pobladores o los vecinos de un pueblo cercano que colinda con Tlalnepantla hacia la Gustavo Amadero, no llevó a cabo su labor de limpieza como tenía que hacer, porque la gente le correspondía hacer la limpieza en el río, pero no lo hizo, se desbordó, se inundó Tlalnepantla y se cayeron muchas casas porque eran de adobe. Regidora, hay mucho que contar de esta ciudad, muchísimo. Así es. Muchísimo. Sí, yo creo y estoy convencida que no, en 1 hora o media hora, no es un tiempo que nos alcance para hablar de la historia de esta gran ciudad. Son muchas historias. Creo que el iniciar con saber cómo es que se hizo, cómo fue que nació este municipio, el municipio de Tlalnepantla, nos lleva a retomar un poco de lo que es nuestra historia. Como bien decía usted al principio, había estas rivalidades a lo mejor entre estas culturas que al final lograron una unidad o lograron una convivencia en la cual pudieron participar en la construcción, por ejemplo, de la catedral, que creo que es un ícono cultural para nuestro municipio. Yo ya había en algún momento, en algún recorrido, escuchado este tema de la cantera, que creo que es importante. Alguien decía, si nos ponemos a observar la construcción como tal, podemos notar claramente la diferencia de los colores y tener una apreciación distinta de este edificio que es la Catedral de Corpus Christi. Y a mí me gustaría que a lo mejor en su momento, si los que nos están acompañando en la transmisión quisieran conocer de su colonia o de su comunidad en particular, yo creo que nuestro amigo Rafael está en toda la disposición, con todo el tiempo, porque ya me platicó que no lo dejan salir de su casa, para podernos compartir más de la historia de nuestro municipio, que puedan conocer más de su comunidad. Y en
pequeño espacio me quiero tomar un momento, si me lo permiten, para saludar a todas las comunidades que están presentes en esta transmisión. Agradezco la compañía de la comunidad de la colonia Lázaro Cárdenas, La Presa, Tabla Honda, Caracoles, Ampliación Gustavo Vaz, Ex Hacienda de Santa Mónica, La Romana, El Sideral, La Laguna, San Javier, Unidad del Rosario 2, Sector 1, San Isidro, La Petrolera, La Loma Tlalnemex. Y también tenemos amigos que nos acompañan desde Coacalco, Huixquilucan, que nos han hecho saber que andan por ahí, Nicolás Romero también. Muchas gracias a todos ustedes por participar y por acompañarnos en este foro. Mi querido cronista, me gustaría que pudiéramos, a lo mejor, si tú me permites, te compartimos, le damos play al video de las fotografías que tenemos y si quieres, para que podamos con un par de fotografías concluir y invitar a todos aquellos que quieran que continúen estos foros donde nos estén hablando de la historia del municipio. Y si tú quieres conocer algo en particular, no lo hagas saber para que nosotros podamos preparar la información y podamos darte a conocer más de la historia. También por ahí en los comentarios estaba revisando que quieren saber más del cronista municipal. Nos comprometemos a compartir una biografía de todo el trabajo que él ha realizado y de la trayectoria que él tiene aquí en nuestro municipio. Entonces, sin más, voy a pedir aquí que me ayuden a... Sí, adelante. Si me permiten, vamos a hacerlo más interesante, dice aquí mi amistad. Por ahí tenemos unas monografías municipales y otros libros por ahí de Socoyahualco y de San Juan Iztacala que ya escribimos. Y no sé si le parece, mi regidora, que les vamos a hacer una pregunta a los que estén viéndonos y si están poniendo atención a lo que estamos platicando, les vamos a hacer una pregunta y les vamos a regalar un juego de esos libros a través de la regiduría. ¿Cómo la ven? Ah, pues está perfecto. Pues miren, se van a llevar un buen regalo a todos aquellos que pusieron atención en este breve tiempo, que hasta a lo mejor algunos interesados hayan tomado nota, y aquí nuestro amigo nos va a hacer una pregunta, y bueno, el que conteste correctamente es el que se va a llevar este juego de la monografía de nuestro municipio y del libro San Juan Iztacala y Socoyahualco, ¿sí, verdad? Sí, sería la monografía municipal y los otros dos, que son los que llevamos editados en este trienio, gracias al apoyo de esta administración. Del ayuntamiento, sí, porque no se había hecho esto desde hace muchos años. Sí, creo que algo que queremos destacar es que estamos también comprometidos con la cultura y con el desarrollo de la cultura de nuestro municipio y sobre todo darlo a conocer y poder crear un acervo cultural con toda esta información. Y también es un tema importante que además es un tema transversal que vamos a poderlo cultivar aquí en estos foros y bueno, ya cuando nos dejen salir seguramente tendremos algo en vivo. ¿Cuántas preguntas está bien que hagamos? Pues unas 3, ¿no? Estoy de acuerdo, 3 preguntas y al que conteste bien las 3 preguntas es el que se va a llevar el paquete de libros con la monografía municipal. Adelante, maestro. Sí, gracias. ¿Van a poner las fotografías o hacemos ya las preguntas? Sí. Bueno, les hacemos una pregunta ahorita y para que vayan calentando motores ahí que nos están viendo. Perfecto, entonces lanzamos la pregunta. La pregunta es, ¿qué raza llegó a fundar Tenayuca y cómo se llamaba su rey? Esa es la primera. Ok. Y ahorita les hacemos la otra. Perfecto. Mientras tanto, vamos a poner el video con las imágenes. Sí. Denme un momentito.
mientras voy pensando la otra pregunta. ¿Esa la puede detener tantito? Perdóneme, sí, listo. Ok, esa es la primera. Bueno, ahí estamos Así es. viendo la Plaza Comonfort. Esa es la antigua Plaza Comonfort y se alcanza a ver la pared blanca del antiguo kiosco que estaba en esa zona. Y si ven hacia la izquierda, hasta a la izquierda, ven la mitad de un autobús, de un camión de pasajeros que va por lo que era la antigua avenida Comonfort, que se Ok, tuvo que cerrar para hacer la plaza cívica Gustavo Vaz. ¿Puede pasar otra? claro que sí. Gracias. Este que estamos viendo es la calle Berriozábal, la primera calle de Berriozábal, y estamos viendo el antiguo Palacio Municipal, aproximadamente en 1940. Aquí nos llaman la atención muchas cosas que a nosotros los cronistas siempre nos llaman la atención para poder hacer una remembranza, una explicación, una descripción de la gente, de las cosas y de la arquitectura. Vemos el tipo de ventanas que hay, en el edificio blanco que está a la izquierda, la Casa Rosales, que todavía existe, un callejón, que ese es un callejón cerrado que ya no existe, pero que colindaba con la cárcel municipal que estaba atrás, y ese callejón ahora es Telégrafos, es donde está la oficina de Telégrafos. Este es el antiguo palacio que se tuvo que vender porque se estaba derrumbando totalmente y se compraron los terrenos en allá por 1949 para empezar a edificar el palacio que conocemos en la actualidad. Y vean los arriates, que se llaman arriates, los de madera que protegen a los arbolitos. Y el tipo de gente, el señor que va con el sombrero, por la puerta de la entrada de la presidencia, el sombrero y con su pantalón de peto. La otra, por favor, si gusta. Aquí podemos ver la biblioteca, donde ahora se encuentra un edificio, bueno, hay varios edificios de 3, 4 pisos cerca del Club de Leones. Esta era una antigua biblioteca y este es lo que viene siendo la misma calle de Berriozábal, pero esta es la segunda calle de Berriozábal. Este es donde estaba el Teatro Subieta, un teatro muy viejo, y si se fijan, no coincide la línea de la calle. Se tuvo que derrumbar toda la casa de la derecha para poder alinear toda esa calle. Desapareció la biblioteca para alinearla con el edificio que todavía existe. Esta esquina todavía existe, donde es Porfirio Díaz y Berriozábal. La siguiente. Esta está muy ampliada, pero ahí vemos el antiguo reloj, allá por los 60, un antiguo reloj que tiene su historia. El propio señor Yáñez, que era relojero de oficio y que tenía, yo recuerdo que su negocio lo tenía por el rumbo del Rastro. Quizá lo haya tenido en otro lugar, pero yo nunca lo vi, yo lo conocí ya estando él por el Rastro, allá por los años 70, y este reloj nunca funcionó porque le faltó una pieza que pues nunca llegó. Y aquí podemos ver, si se puede ver la foto más abajo, vemos la continuación de la calle Hidalgo. Si se pudiera subir un poquito esa fotografía. Está bien. Ahí, así. Ahí podemos ver los carros de lujo, si ustedes los ven, pues por el modelo, ya se imaginarán que son de los años 50 o 60. El edificio
del Palacio Municipal, bueno, pues se construyó entre el 49, 50 y 51. En esas fechas ya se terminó el primer y segundo piso y ahí vemos el jardín Comonfort. Esta es la prolongación de la avenida Hidalgo porque los camiones daban vuelta hasta topar con lo que era la barda atrial del templo de Corpus Christi, que no era catedral todavía. La que sigue, por favor. Sí. Esta es la hermosa arquitectura de la Hacienda Santa Mónica y podemos ver el balcón principal a la izquierda, el que están ustedes viendo. Esa es la entrada principal. Y arriba, hasta arriba, se ve un escudo rodeado, está muy oscura los adornos que tienen, pero ahí está el escudo de don José González Calderón, que es quien hizo, quien construyó esta gran obra arquitectónica que es la Hacienda de Santa Mónica, y quien le vino a dar todavía un toque genial artístico y lo convirtió en lo que es ahora un gran museo, pues fue don Antonio Hagenbeck y de la Lama. El que sigue, por favor. Sí. Esta es la misma calle Berriozábal, pero ya un poco más moderna. ¿Y por qué les digo más moderna? Porque les mentiría, porque ahí va un Volkswagen. Y quienes conocen de autos, pues ya saben que los Volkswagen, la fecha en que llegaron. Y esta es una fotografía más o menos como de los 70 o yo creo que de 75, por ahí así. Porque está la ferretería Coto todavía, está un hotel que es muy conocido, ya están las oficinas de correos, ya no existe, ya como pueden ver, pues ya no hay nada del Palacio Municipal que estaba en ese lugar. Por eso se tomó esta fotografía precisamente para comparar cómo es que estaba el Palacio, la antigua presidencia municipal y ahora cómo se veía en esos años y podemos ver una más moderna y verán los cambios que se han dado. ¿A qué sigue, por favor? Ya con esta que nos explicaba de la calle Berriozábal, concluiríamos ahorita este primer bloque de fotos que podíamos compartir. Sí. ¿Hacemos la segunda pregunta? Exactamente. Entonces, nos vamos por la segunda pregunta. Ya hay muchas personas que contestaron la primera pregunta. Vamos a hacer quien haya contestado correctamente primero, bueno, pues es el que se va a llevar el paquete. Y al final, al final no podríamos dar el ganador, pero lo vamos a publicar inmediatamente que podamos hacer el acopio de las respuestas y de quién haya sido la persona que conteste las tres preguntas. ¿La siguiente pregunta? La siguiente pregunta es, ¿qué apellido o cómo se llamaba Tlalnepantla de Vaz en la época cuando le dije que era Villa de Tlalnepantla? Hay dos apellidos. Hay dos apellidos, pero les voy a preguntar el anterior para que sea más fácil, el anterior a Vaz. Antes de que se llamara, se nombrara Tlalnepantla de Vaz, ¿cómo se llamaba antes? Ok, esa sería nuestra siguiente pregunta. ¿Y nos vamos de una vez por la tercera? Nos iremos por la tercera. ¿Está bien? En las fotografías, si quiere, por ahí se me ocurre una. Pero a ver. Sí, no, nada más le vamos a preguntar, a ver si alguien se acuerda, ¿cómo se llamaba antes la carretera que hoy se nombra Gustavo Vaz? Ok,
Es que yo estoy anotando las preguntas para que luego no nos quieran engañar que esa no era, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, ahorita le digo cómo se llamaba, pero Ok. si no le digo, mejor, Recordemos que el video, cuando concluyamos ahorita la participación tanto del cronista como de una servidora, el video va a quedar en Facebook para que quien guste volver a verlo y que quiera recordar y aclarar la pregunta que puedan estar dando la respuesta correcta, aquí se va a quedar para que ustedes lo puedan seguir mirando. Y a mí me gustaría, si usted me lo permite, a nuestro amigo Rafael, el cronista municipal, preguntarle qué le parecería que pudiéramos tener en un siguiente momento otro foro de este tipo en donde podamos a lo mejor ahora irnos sobre algunas fotografías de su acervo fotográfico con el que usted cuenta y que podamos compartir con todos aquellos que nos sigan en una siguiente transmisión y que podamos hablar un poquito de la historia de estos. Y bueno, lo mejor de las comunidades que nos siguieron hoy, hacer la selección de unas 3 comunidades y hablar un poco de la historia de ellas. ¿Qué le parece? No, excelente. Aprovecho este espacio para comentarle algo. Mire. A nivel nacional, la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas, donde nos congregamos muchos cronistas de todo el país, estamos llevando a cabo un taller virtual, así como lo estamos haciendo ahorita, un taller virtual donde la Secretaría de Turismo y la Oficina de la Presidencia de la República en materia histórica están apoyando mucho al cronista para que podamos llevar a cabo trabajos que sirvan como una guía para los ciudadanos, una guía sencilla, no muy rebuscada, porque luego la gente se aburre de tantos años y fechas y números y estadísticas. No, ahora nos están pidiendo, ya mandé la primera parte del trabajo a la Sectur y hay que hacer la segunda. Ahora nos piden que cuando platiquemos de historia lo hagamos como si nosotros estuviéramos ahí, como si hubiéramos pasado caminando ese lugar y la gente también lo hubiera visto así o lo va a ver de esa manera. Para no hacerlo tan técnico, no hacerlo tan gariboleado, ¿no? Nos piden mucha sencillez ahora en la expresión de la descripción histórica. Yo no tengo ningún inconveniente. Me gustaría que usted supiera, no me gustaría, quiero comentarle que en la Asociación de Cronistas Comunitarios que tenemos, de la cual yo soy presidente también, soy presidente de la Crónica Comunitaria Tierra de en Medio, Asociación Civil, la formamos hace un año y la formamos por una necesidad. Hay mucha gente que quiere contar sus historias, hay gente que ama a su pueblo. Me preguntan, oye, ¿qué necesito para ser cronista? Que ames tu pueblo. Si no lo amas, no tienes nada que hacer. Porque si tienes una tendencia religiosa, partidista, o xenofóbica, homofóbica, no, ya no se puede. Porque entonces luego hacemos señalamientos y juicios que lesionan, ¿no? Lesionan en muchas ocasiones las buenas costumbres, la moral, en fin, no se puede. El cronista tiene que abstenerse de todo esto. El cronista se abstiene de hacer comentarios. ¿Qué opina de tal partido? No, yo no opino, porque todos los partidos forman parte de la historia de un pueblo. Como todos los sindicatos que hay en Tlalnepantla forman parte de la historia laboral. Como todos los hospitales privados y todos los hospitales públicos, como el Seguro Social, que ya tiene, tiene 72 años que se fundó en 1948, 52, no, y 20, pues 72 años. Nada más imagínense. Entonces, hicimos esta asociación con la idea de congregar o de conjuntar amigos y compañeros vecinos que quisieran expresar su sentir histórico,
basados en el conocimiento que ellos tienen porque nacieron en ese lugar. Entonces, en Xocoyahualco tenemos al profesor Castillo, quien está llevando a cabo una investigación de su pueblo, que ya escribimos un libro, pero ahora él ya está haciendo, ahora por decir, el segundo, pero de él, desde sus vivencias, con su gente, con su familia. Porque nosotros los cronistas estamos muy abocados a los manuscritos y los documentos, pero también a las versiones orales, porque hay tradiciones, usos y costumbres que van de boca en boca, y hay otros que, bueno, ya están plasmados en un escrito por decreto y se tienen que cumplir. Tenemos en el pueblo de los Reyes otro personaje muy interesado que maneja las cuestiones religiosas. Él se ha creado y se ha criado en la catedral. La conoce de arriba abajo, conoce desde los túneles hasta el campanario. Así es que lo que le preguntemos nos lo va a decir. Esos cronistas, como yo los he denominado, hace años hicimos ese ejercicio en el archivo histórico cuando yo era responsable de investigaciones ahí en el archivo histórico municipal de Tlalnepantla de Vaz. Nos juntamos muchos para intercambiar esto y nos dimos cuenta que era necesario hacer una agrupación. Y esta agrupación, bueno, ahora tenemos un arqueólogo, es nuestro arqueólogo de cabecera, quien nos saca de todas las dudas en esta ciudad sobre hallazgos que tengan que ver con tepalcates o arquitecturas, todo lo que tenga que ver con la arqueología, a él es al que vamos. Ok. Considero que es información muy importante y muy valiosa que a más de uno de los que estamos aquí participando en este foro en esta tarde nos gustaría conocer. Y si usted me permite, entonces, en un futuro no muy lejano, yo estoy convencida que esto puede aportar mucho al conocimiento de nuestros vecinos del municipio y aprender más de la cultura de nuestra misma comunidad en donde nosotros habitamos. Entonces, si usted me permite podernos organizar para poder invitar a estos amigos que forman parte de la Asociación de Cronistas Comunitarios, que puedan también participar en un siguiente foro y a lo mejor hacerlo ya, a lo mejor por decir hoy vamos a hablar de tal comunidad y bueno, que también podamos ir sumando a aquellos que quieran participar de este tipo de foros. Entonces, no sé si quiere hacer una breve conclusión, estamos por terminar esta transmisión, que pudiera hacernos una breve conclusión cronista y cerrar yo también con una. Bueno, primero agradecerle la oportunidad de estar con usted, mi querida regidora, Eduardo, ahí, que nos hizo favor sí, muchas gracias. De estos aparatos, porque oiga, no es tan fácil, ¿eh? Pero bueno, va uno aprendiendo, ahora va uno aprendiendo y eso nos facilita las cosas. Le decía yo, primero agradecerle a la gente que nos haya visto y invitarlos a toda la gente que nos vio a que en la próxima emisión que lleguemos a llevar a cabo, ellos puedan contarnos brevemente un pasaje histórico de su colonia. La presa, por ejemplo, tiene mucha historia, desde el rancho San José, desde sus propietarios los Mena, en fin, hay muchísima historia allá en zona oriente y casi siempre la dejamos relegada, ¿no? Por eso nos hemos dedicado también a escribir de aquella zona. Y por otro lado, nada más de manera muy breve, pues pedir a la gente que sea consciente en esta época de crisis sanitaria, que no es la única que se ha dado en el mundo, sino que han pasado en otros siglos otras pandemias y otras epidemias, pero muy terribles. Las que sufrió Europa en el siglo XIV, XV fueron terribles. Terribles. Millones de personas murieron por la peste bubónica o por la peste negra, como le digan. Aquí en México, bueno, pues nos trajeron el sarampión, ya ven, nos trajeron la viruela, un negrito, que yo no tengo nada en contra de los negritos, ¿verdad? Pero este negrito que lo anoté por aquí se llamaba Pancho de Guía, y le voy a decir Pancho para que siempre se acuerden que se llamaba Pancho, Francisco de Eguía,
fue el africano, aquel negrito que trajeron, que vino por ahí en un barco con los españoles y trajo la viruela y bueno, pues diezmó a toda la gente de Tenochtitlan, no solamente por la guerra con Hernán Cortés, sino también por esa epidemia. Después nos trajeron el cocolistli, el famoso cocolistli, que era una enfermedad muy fea, ¿no? Que no se las describo porque era muy fea. Estoy hablando del siglo XVI. Pero aquí en Tlalnepantla, en la región, en 1813 pasamos una epidemia de tifus. Todos los pueblos, San Lucas Patoni, San Pedro Barrientos, Santa Cecilia, Tenayuca, San Juan Iguatepec, Atzacualco, Ticomán, todos los pueblos que ustedes conozcan desde aquí hasta San Juan Iguatepec, todos tuvieron pérdidas de habitantes y fueron sepultados en los atrios de sus iglesias o en el atrio de la iglesia de Tlalnepantla, en donde ya no cabían. Eran demasiados. Un día, imagínense, en aquel entonces un pueblo de 100 personas, se le mueren 30. Sí. Pues era terrible. Pero por eso ahora yo les quiero pedir a toda la gente que nos está oyendo, nos está mirando, que no tomen a la ligera esta pandemia. Las pandemias, la historia nos ha enseñado lo que ha sucedido en otros países. Alemania, Suecia, todos esos países sufrieron muchísimo, pero lo que tenemos que hacer ahora nosotros es respetar no solamente la sana distancia, sino respetar a la familia, a los amigos, a la gente. Siempre hablamos del yo soy, pero ahora tenemos que hablar de comunidad, con lo que usted decía hace rato. Tenemos que ser una comunidad en donde nos apoyemos unos a otros. Necesitamos ponernos el tapabocas no para que me contagien, sino para que yo cuide a los demás. O sea, yo cuido a los demás, porque esto a la larga trae consecuencias psicológicas, morales, trae consecuencias económicas, viene la violencia, en fin, se desatan muchas cosas que ya la historia las tiene anotadas, ya están, ya, quien lea un libro o libros sobre las epidemias y pandemias en el mundo sabrá de lo que le estoy diciendo y se va a enterar de lo que le estoy diciendo. Por eso yo les pediría con todo el fervor del mundo, con todo mi corazón, que se queden en casa, que se cuiden. No tiene caso que le diga que se laven las manos, que se lave la boca o que se laven los pies. Esos son hábitos que ya debemos traer desde niños. Pero si no nos habituaron, si no nos educaron en eso, pues sí, hacemos de todo, pachanga. Y ya mañana es viernes, Mañana en todas las colonias empieza el sonidero y como ahora ya venden licor y cerveza, no, pues ya todo el mundo hace pachanga los viernes y sábados. Y eso pues puede provocar que aumente el contagio y que no disminuya. Por eso debemos seguir todos en la ruta de cuidarnos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos vieron y estoy a sus órdenes con muchísimo gusto. Muchas gracias. Pues bueno, amigos, a todos los que nos siguieron en esta transmisión, quiero agradecerles la disposición de su tiempo. Gracias por las aportaciones, por los saludos, por su participación durante este foro. Les agradezco mucho, estoy yo muy contenta que podamos haber tenido una convivencia, a lo mejor virtual si ustedes quieren, pero que podamos otra vez entablar este vínculo, no perder las relaciones con la comunidad, con los vecinos de Tlalnepantla, y qué mejor manera de empezar conociendo nuestro municipio, conociendo su historia, sabiendo qué es lo que nos antecede. Y bueno, pues yo, al igual que nuestro amigo Rafael Garduño, exhortarlos, pedirles que nos cuidemos. Si tú te cuidas, nos cuidas a nosotros. Creo que hoy somos responsables de lo que pueda pasar en nuestro municipio. Recordemos primero que seguimos en semáforo rojo, que los contagios desafortunadamente no han disminuido y por el contrario han incrementado. Por lo que yo pido de una manera consciente que podamos nosotros seguir las indicaciones que se nos han hecho, las recomendaciones, el uso del tapabocas, el uso del gel antibacterial, la sana distancia, lavarnos las manos,
quedarnos en casa. Yo sé que muchas personas no pueden hacer esto por la necesidad de salir a trabajar, pero si tú puedes hacerlo, quédate en casa, no te expongas y no expongas a los de tu casa ni a los demás. Algo que creo que es fundamental para que podamos entender esto es el principio del amor, y es el amor al prójimo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, y nuestro prójimo es nuestro hijo o nuestra hija, nuestro papá, mamá, hermano, vecino, todos son nuestro prójimo. Y empecemos con el principio del amor. Si amamos a nuestro prójimo, nos va a invitar a cuidar a nuestro prójimo, a cuidarnos entre nosotros. Tenemos que recuperar ese sentido que se ha perdido de cuido al de al lado, cuido al de enfrente. ¿Por qué? Porque si entre nosotros no nos cuidamos, primero no va a haber una disminución de esta pandemia, y entonces ya nos hablaba, yo estoy de acuerdo con él, pestes han venido, pandemias han pasado en el mundo y han salido y se ha sobrevivido muchos, pero ha habido muchas situaciones particulares que han tenido que seguir, que muchas personas se han tenido que quedar en casa. Nuestro cronista nos mencionó una, y solamente quiero destacar algo: la fiebre bubónica. En esa época, lo que tuvieron que hacer muchos fue quedarse en sus casas y no salir. Esa fue la solución para que la peste disminuyera y en su momento acabara. Pero aquellos que, bueno, por las circunstancias que fueran, no siguieron esas recomendaciones, pues el resultado está, y para eso es la historia, para que aprendamos de ella, para que no repitamos los mismos errores. Entonces yo te invito a que tú puedas quedarte en casa, que puedas cuidarte desde casa. Este tipo de actividades y de foros son con la finalidad de poderte llevar a ti conocimiento, que puedas aprender de la cultura, que puedas aprovechar este tiempo que tú estás en casa, que puedas disfrutar. Yo sé que a lo mejor muchos, pues a lo mejor tienen la posibilidad de tener la televisión de paga, o que pueden estar viendo programas, series, películas, programas en la televisión, pero creo que también es bueno que nos desintoxiquemos un poquito y que aprendamos un poquito de la cultura de nuestro país y particularmente de nuestro municipio. Y es por eso